Hola a todos, buenos días familia, aquí seguimos un día más, una mañana más para dar comienzo a esta semana que el Señor nos pone por delante y lo vamos a hacer leyendo nuestra palabra y hoy vamos a abrir en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 14 y 15. Vamos a leer dos versículos nada más en esta mañana y dice así, primera de Juan, capítulo 4, versículo 14. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo. Si te das cuenta ahí, Hijo está en mayúscula, si tú tienes la Reina Valera 60, te vas a dar cuenta que está en mayúscula, por lo tanto nos está indicando que está hablando de Jesús, del Hijo de Dios. El Salvador del mundo, sigue diciendo Juan. Versículo 15, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, volvemos a lo mismo, está en mayúscula, Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Si te das cuenta, en tan solo dos versículos, Juan ha usado hasta tres nombres para referirse a Jesús. En el versículo 14 lo denomina el Hijo y también lo llama el Salvador del mundo. Y ahora en el versículo 15 le pone el nombre o el título de el Hijo de Dios. En la Biblia hay decenas y decenas de nombres o títulos para referirse a Jesús. Por ejemplo, el Cristo. La Biblia enseña que Jesús es el Cristo. Y aunque para nosotros Cristo quizás sea un nombre, para esta época no lo era. Cristo es un título. Cristo significa el Mesías. Por eso cuando en un momento dado Jesús le preguntó a sus discípulos, oye, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Qué opina la gente de mí? Algunos de los discípulos dijeron que era Juan el Bautista, que otros decían que era Elías, Jeremías, algunos de los profetas. Pero cuando Jesús le preguntó directamente a los discípulos que quién era él para ellos, Pedro, que es un bocasa, sin pensarlo dos veces le dijo, tú eres el Cristo. Cuando Jesús escucha esto de la boca de Pedro, le dice, bienaventurado eres, Simón, porque esto no te lo ha revelado nada humano, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro entendió que Jesús era el Cristo. Él entendió que él era el Mesías, ese Mesías que el pueblo judío había estado pregonando por siglos enteros. Pero aparte del Cristo, Jesús tiene infinidades de nombres o de títulos, como por ejemplo el Señor, Maestro, el Verbo, el Hijo de Dios, el Hijo de David, el Cordero de Dios, el nuevo Adán, segundo Adán, postrer Adán, luz del mundo, Rey de los judíos, el Rabí, pan de vida, el Redentor, el unigénito, el Santo de Israel, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, Rey de reyes, Señor de señores. Él es la cabeza de la iglesia, Él es el omnipotente, el alfa y el omega, el sumo sacerdote, Emmanuel, nuestro abogado, el mediador, la piedra principal del ángulo, el autor y el consumador de la fe, dice Hebreos, el buen pastor, la vid verdadera, el novio de la iglesia, el león de la tribu de Judá, la imagen del Dios invisible, el yo soy, el hijo del carpintero, el camino, la verdad, la vida y un larguísimo etcétera. Pero quiero centrarme que en este nombre que Juan le está poniendo en el versículo 15, que lo denomina el Hijo de Dios. ¿Sabes qué nos enseña este nombre o este título hacia Jesús? Que Jesús tenía dos naturalezas, la humana y la divina. Quiero que entiendas algo que quizá a priori no es fácil de entender. Jesús era 100% hombre, pero también era 100% Dios. Él es el Hijo de Dios, Él es el Dios encarnado. Él vivió aquí en la tierra como cualquier humano vive, bajo las mismas tentaciones, bajo las mismas circunstancias, pero a su vez también ejerció de Dios aquí en la tierra. Como por ejemplo cuando perdonaba los pecados a ciertas personas, ¿verdad? Por eso los fariseos, cada vez que escuchaban a Jesús decir tus pecados te son perdonados y le perdonaba a alguien sus pecados, ponían el grito en el cielo porque ellos sabían que solo Dios puede perdonar los pecados. Lo más maravilloso de nuestro Dios es que Él no se quedó desde el cielo contemplando su creación y mirándonos de arriba hacia abajo, ¿verdad? Sino que la Biblia dice en la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 6, que aún siendo Dios, no se aferró a esa posición, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Jesús dejó su trono celestial para bajar aquí a la tierra y se hizo similar a nosotros. Quiero que entiendas el poder y la majestuosidad de esto. Nuestro Dios, el Dios Todopoderoso, el Creador de los cielos y de la tierra, vivió entre nosotros. Se hizo uno más de nosotros. Y esto lo hizo, entre otras cosas, para poder compadecerse de nuestras debilidades, como por ejemplo enseña la carta a los Hebreos, capítulo 14, versículo 15. ¿Sabes qué nos dice esto? Que nuestro Dios es un Dios cercano. Es un Dios que nos entiende. Es un Dios que entiende nuestras debilidades, que entiende nuestras caídas, nuestros errores, nuestros fracasos. Ojo, con esto no quiero decir que pase por alto nuestros pecados, nuestros errores. De eso nada.
pero Él nos entiende y nos comprende. Por eso dice el siguiente versículo de Hebreos, que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Cada vez que nosotros sentimos tristeza, amargura, ira, o cada vez que nosotros estamos inmensos en debilidades o fracasos, Jesús nos entiende. Jesús se compadece de nosotros, porque como dice Juan en este versículo 15 que hoy estamos leyendo, Él es el Hijo de Dios. Él es 100% hombre y 100% Dios. Así que ya sabes, puedes acercarte a Él confiadamente para alcanzar misericordia y el oportuno socorro para que tu vida necesita. Amén. Vamos a orar en esta mañana. Padre, te damos las gracias por este día. Gracias por haber enviado a tu Hijo, al Hijo de Dios, para que pudiera traer salvación sobre nuestra vida, para que pudiera compadecerse de nosotros. Gracias por ese sacrificio perfecto que se llevó a cabo en la cruz del Calvario. Gracias por tantas y tantas bendiciones que tú nos das a diario, Señor. Queremos darte las gracias, darte la gloria y la honra en esta mañana y pedirte por hoy lunes, Señor, que nos puedas bendecir, guardar, Señor, que tu misericordia nos alcance en este día, Señor. Gracias por todo lo que estás haciendo y gracias, Señor, por todo lo que vas a hacer en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra del Señor en el siguiente devocional. Dios te bendiga.